La Llamada Teatro, con Ed Reseña. Para mí ser parte de Las Meninas me lleva a dos palabras muy esenciales. Reconexión, porque creo que como individuos reconectamos con nuestra historia, con nuestras raíces y que las personas que nos escuchan también lo hagan. Y con la palabra juego, porque tenemos un texto como actores y actrices que ya viene cargado de comedia, pero también tenemos esta posibilidad de jugar en el escenario como niños pequeños e improvisar con el público, ya que te dan muchas maneras de poder abordar el texto de maneras distintas cada jueves. Entonces, improvisar con el público que te toque siempre es una delicia. Una anécdota que tengo es cuando estábamos haciendo la primera temporada, recién entraba a Maximiliano y Carlota y empezaron a contarme la historia de Carlota, o sea, conforme íbamos leyendo el guión, y yo dije, eso sí pasó, y ya desde entonces creo que se quedó un poco el hecho de, porque la historia es por sí sola ya bastante fascinante, es algo que he descubierto mucho en Meninas, casi no hay que agregarle nada, no hay que inventarle nada, ya por sí sola es muy fascinante. Y cada vez que escuchamos algo así que no se puede creer, la pregunta es, ¿eso sí pasó? De hecho quiero una playera que diga Meninas y atrás diga, ¿eso sí pasó? Para mí lo que más me llena el corazón de ser parte de este precioso proyecto es que creo que a veces no dimensiono lo importante que es lo que estamos haciendo en el escenario. Creo que faltan muchas obras como Las Meninas en México porque llega mucho público nuevo o gente que ya es fanático de Las Meninas y la neta vienen a abrirse los ojos de muchas cosas que nos ocultaron desde niños sobre la historia de nuestra cultura y creo que sí es una responsabilidad el abrir los ojos a tantos mexicanos de lo que hemos vivido con nuestro humor y con nuestro toque, pero me encanta eso, que la gente sale reflexiva de todo lo que pues sucedió en nuestra historia. Uno de los recuerdos que tengo de la compañía fue el día que nos quedamos sin luz a media función y esto se convirtió en un concierto acústico en el cual platicamos con la gente y fue muy divertido, ¿no? Tratamos de sacarlo a flote y al final, más allá de entrar en la emergencia, lo disfrutamos muchísimo. Meninas es magia, conocimiento, me ha dado muchas satisfacciones y me siento muy orgulloso de la madurez y posicionamiento que hemos alcanzado. Y de verdad que mi amor y gratitud a Meninas es incondicional y eterno. Lo que significa para mí Las Meninas es irónicamente un contacto con la realidad, porque yo soy psicólogo y todos los días me dedico a escuchar a la gente y sus problemas y tratamos de solucionarlos y acompañarlos en ese proceso y en es como mi placer por vivir, mi placer por estar, la euforia, el sentir el contacto y el calor de la gente. Entonces para mí eso es Las Meninas, es la realidad, es la vida. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay tlacoyos de requesón, agua de maracuyá, el libro de Wicked, Memorias de una bruja mala, y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Esas voces que acaban de escuchar son las de Gina Granbé, Diego Llamazares, Alain Peñalosa, Norma López, Cristian Escorcia y César Vaqueiro, integrantes de la compañía de Las Meninas, contando ya sea o un recuerdo que han tenido durante su estancia en la compañía o en funciones, o hablando del significado y la importancia de ser parte de este proyecto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este especial de Las Meninas. El episodio de hoy estará dedicado a esta obra, como ya se dieron cuenta, así como en el episodio 6 de esta temporada tuvimos un especial hablando de Un tropel de mariposas dinamita el aire. Ahora toca hablar de Las Meninas. Y la idea con estos episodios dedicados a obras es poder hablar de obras que llevan varias temporadas o varias etapas en cartelera y platicar de su evolución, su historia y su recepción en el público y las aportaciones que han tenido al teatro mexicano.
Y bueno, de Las Meninas ya habíamos hablado anteriormente en este podcast la temporada pasada. Fue en el episodio 20, cuando vino Gina Gran B. Ahí platicamos de su entrada a este proyecto y de otras cosas también. Si quieren, pueden ir a escuchar el episodio 20 de la temporada 1 y luego regresar a este, o primero escuchar este y luego escuchar el de Gina. Entonces, pues ahí pueden hacer como ustedes quieran. Son libres. En esta ocasión, en este episodio, para hablar de todo el universo Meninas, entrevisté a Luis Huitrón, historiador y creador de este proyecto, quien también escribe, dirige y actúa interpretando a Bárbara, una de las Meninas. Así que aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos de las Meninas, de su historia, sus diferentes etapas y versiones, de su llegada al Teatro Milán en 2022 y la evolución que ha tenido desde entonces a nivel espectáculo y a otros niveles. También analizamos los elementos que componen este proyecto, como el vestuario, los números musicales y el humor. 2. Esta es la isla de una obra, pero también es la isla de Luis Huitrón. Indagamos en sus recuerdos de infancia, llenos de libros, arte e historia. Conocemos la visión de un historiador para comunicar la historia de México y crear un espectáculo como este, que combina historia y comedia. 3. Aquí hablamos del universo Meninas, pero también nos enfocamos en la temporada actual, las Meninas contra el Santo Oficio, y cómo esta versión cambió, sobre todo por el final. 4. Esta es una isla que va y viene entre el teatro, la historia de México y la historia personal de su creador. Una isla donde se ríe, pero también se busca la evolución y encontrar nuevas maneras de hablar de historia, sobre todo conectándola con lo que sucede en el presente. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de las Meninas. Las Meninas vivió mucho tiempo en mi cabeza como esa recomendación imperdible, algo que tenía que ver. Pero fue hasta su llegada al Teatro Milán cuando por fin pude ver esta obra, espectáculo, saga histórica, serie que combina historia, teatro, comedia y música. La primera temporada que vi fue justo en la que la tía Cecilia, Bárbara y Alma María se enfrentan al Tribunal del Santo Oficio. Recuerdo reír a carcajadas, sorprenderme por la manera en la que hablaban de historia y comprobar todo lo que me habían dicho. Definitivamente no me la podía perder. A partir de ahí comencé a ser ese plebeyo que un jueves por temporada va a escuchar las clases de historia de México más divertidas y comenzar a ver su crecimiento, no solo en la cantidad de integrantes de la compañía, sino también técnica, narrativa y discursivamente. Cada temporada, como espectador, fui encontrando un humor más ácido, afilado y una crítica social y política más presente. Ir un jueves al Teatro Milán es ir a ver un poco de musical, cabaret, comedia, impro y el ingenio para conectar nuestro pasado con el presente a través de la cultura pop, logrando un espectáculo divertido pero que también toca momentos solemnes y emotivos. Recuerdo emocionarme en Viva Leona Vicario cuando Alma María, como Leona, canta un momento difícil con su versión de She Used to Be Mine. ¿Cómo olvidar ese cambio de vestuario en el segundo acto de la temporada dedicada a la Revolución Mexicana, viendo a las Meninas como nunca antes? O sorprenderme con su Porfirio Díaz o los momentos emotivos que se logran en Sor Juana. Hace unos días volví a ver la temporada dedicada al Santo Oficio y me encontré con una nueva versión donde además se refuerza el mensaje de respeto a la diversidad y a la libertad. Las Meninas no solo me ha reconciliado con la historia, sino también me invita a pasar una experiencia donde todas, todos y todes, con nuestras risas y reacciones, formamos parte de la magia que es el teatro. Hoy nos acompaña en este especial dedicado a las Meninas su creador y también actor, Luis Huitrón. Hola, oye, qué bonito texto, qué padre. Qué bonito, qué bonito. Gracias, primero gracias por la invitación, pero también gracias por el interés, gracias por creer, porque pues al fin y al cabo creo que todas las artes se alimentan de los creativos y de que son creadores y al mismo tiempo son espectadores y que también son creativos. Se cierra el ciclo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y justo he podido seguir, digo, desde 2022, ¿verdad? Sí. Que lleva las Meninas ahí los jueves en el Teatro Milán. He podido seguir las diferentes temporadas, capítulos, como se le diga. Y dije, en algún momento tiene que pasar de que podamos platicar
Sí. justo y platicar de todo este viaje que ha sido. Uy, qué viajezote, la verdad. Bastante. Entonces, para empezar, quiero empezar contigo, Luis. Ok. O sea, tú como Luis, independientemente de las meninas. Este podcast se llama Una isla llamada teatro. Y yo suelo hacer esta pregunta. Si hubiera una isla, Luis Huitrón, Ajá. ¿qué cosas habría en tu isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué cosas que a ti te representan habría en tu isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler? ¿Qué se podría escuchar? Ok, primero habría mezcal. Ok. Definitivamente creo que eso sería lo primero, Ay, qué básico y fuerte. sí, así, tal cual. Uy. A mí mándame una isla lo que quieras, pero con mezcal. Perfecto. Eso me gusta mucho como toda la cuestión de la bohemia, del arte. Crecí en una familia muy culta, las dos familias, ¿no? Entonces siempre crecí en estos ambientes de pláticas de señores y señoras muy interesantes, ¿no? En libros. Yo me acuerdo mucho la casa de los papás de mi mamá llena de libros por todos lados, ¿no? Y la de mi papá también, pero eran para farolear. En la de mi mamá sí los leían, ¿no? En la de mi papá era para, uy, mira qué... Y eso me gustó mucho estas pláticas de creatividad. Así creo que yo me fui construyendo en la creatividad. Creo que en mi isla tendría que haber forzosamente algo de beber, ¿no? Un mezcal, tendría que haber una mesa, una sala, un lugar para platicar. Okay. Eso tendría que estar en mi isla, echar chisme, así tal cual. Eso sería mi isla. Pues que eso es las meninas, es echar chismecito así histórico. Ok, te veo totalmente. Ok, muy bien. Así sería. Ahora, ok, va. Y ahora vamos a hacer una dinámica que consiste en hacer un mapa. Vamos a crear un mapa a través de recuerdos, un mapa para conocer esa isla. Entonces yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú trata de pensar en una imagen específica. Un recuerdo de la infancia, de la niñez. Mi primera fiesta de cumpleaños, mi cumpleaños número 1, me acuerdo. Ay, no es... He sido muy privilegiado con la memoria, en serio, se los juro, creo que sí. Okay. Hay veces que me preguntan, ¿qué pasa esto? Y yo así como, libro tal, hoja tal, capítulo tal, tal. O sea, así lo acomodo. Mi primer recuerdo de la infancia, yo quería una fiesta de Siggy, amaba a Siggy. En la escuela nos pasaron una película de Siggy en el auditorio, no tengo idea por qué, y me enamoré de Siggy. Y mi mamá me compró Siggy, el pastel de Siggy, todo el mundo iba de Siggy, todo era Siggy, y entró un payaso. Y me aguadó mi fiesta. Ese es mi primer recuerdo de la infancia. Ok. Ajá, y me aguadó mi fiesta. Porque no me gustan los payasos. Ok, es bueno saberlo. Yo quería seguir. Ahorita que hablabas de la isla, mencionaste un poco de tus familias, de las dos familias. Te voy a preguntar por un recuerdo con tu familia. Ok. De los recuerdos que más atesoro es mi bisabuela, que murió de 102 años, y aprendí muchísimo de ella, una señora le tocó una vida muy fea, le tocó una vida de guerra, le tocó una vida de migración, le tocó una vida triste, pero siempre yo la veía muy guapa, tratándose de ver siempre muy, muy guapa, con sus dedos largos, y siempre estaba tocando un instrumento, siempre estaba contando una historia, siempre te estaba contando un algo, y eso también, así, es uno de los recuerdos que más atesoro durante toda mi infancia. Ella murió cuando yo tenía, creo que 9 años. Okay. O sea, aprendí mucho de ella de sus 102 años. Okay. Sí, y en tu niñez, pues, básicamente. Sí. O sea, sí. Todo el mundo les quería contar historias, ya sabes, del pasado, y todos los nietos y bisnietos, así, ay, qué flojera, y se iban. Y yo era el único que me quedaba ahí. Entonces recibí todo de ella y de sus hijos, como que yo siempre fue el niñito de, vente, te voy a enseñar lo valioso de este mueble, lo valioso de ese libro, lo valioso del apellido, lo valioso de la familia. Y como que fue así, fue muy bonito. Okay. Creo que todo cobra sentido. Un recuerdo en soledad. Tengo muchos. Siempre fui un niño muy, muy solo. Mi primer amigo de amistad lo tuve hasta los 8 años quizá. Okay. Entonces siempre fue un niño en la soledad. Mis papás viajaban mucho, trabajaban mucho. A los 40 días de nacido entré a una guardería y entonces como que mi educación siempre fue muy en solitario todo el tiempo. Sí muy apegado con mis abuelos maternos. Ellos me enseñaron muchísimo, pero era como los fines de semana o las tardes, como que siempre fui una vida muy en soledad. Y eso estuvo bien porque aprendí a ser autosuficiente desde muy chiquito, o sea, desde muy chiquito. Entonces prácticamente tengo pues toda mi infancia. O sea, un recuerdo de soledad, toda mi infancia, toda mi infancia. Okay. Toda.
Bien, bien, estuvo Pero interesante, sí. estuvo interesante. Fue bonito. Creces mucho. Claro. Creces mucho solito. Ujú. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Híjole, sí, no. A ver, visto y hecho. Así, visto y hecho. La familia de mi mamá, con la que pasaba fines de semana y todo, antes de volverse en una familia disfuncional, monstruosa, espantosa, como las que todos tenemos, era una familia muy bonita, ¿ok? Era una familia muy unida. Y era una familia muy artística y deportista. Todos los tíos eran... O sea, de verdad, había un muro de medallas semiolímpicas de todos, competición de bádminton, de natación, hacia el muro del honor. Y del otro lado, enfrente, la biblioteca con los libros y la historia familiar. O sea, una cosa impresionante. Entonces, era una familia muy culta. Mis abuelos, los papás de mi mamá, ellos pertenecían al Club Chapultepec. Y en el Club de Chapultepec, pues obviamente, pura cosa nice, bien de toda la vida, ¿no? De niñas Lomecani, apellido compuesto, ¿no? Entonces, era una cosa muy divertida porque ese no era tal cual mi mundo, era más bien el de ellos, de mis abuelos, pero como era el nieto favorito, que además su hija trabajaba y era el enjaretado, entonces, ballet, folclore, pero de verlo. O sea, yo la primera cosa que me acuerdo que me impactó fue la zarzuela de la Gran Vía que llevaron al Deportivo, y yo decía, qué bonito es esto, ¿no? Y luego veía a mis tías bailar en folclore, y a mi otra tía en ballet, y a mi otra tía en flamenco, entonces los tíos, como que todos artísticos y culturales. Entonces, desde niño así, lo primero que recuerdo haber visto fue una obra del intestino delgado. Maravillosa, de cómo el intestino grueso y delgado, y hacías pipí y hacías popó, era una cosa fantástica, de verdad me divertí mucho. Y de ahí la zarzuela fulana, pero pasaba... ¿Y cuántos tenías? Tendría 5 años, 4 años, o sea, yo recuerdo ver a las amebas saliendo, cantando, que somos muy malvadas, ¿no? O sea, es en serio, se los juro. Y de ahí ya pasé como, o sea, tenía eso en la escuela, siempre fui en colegio privado, tuve muchos privilegios. Fui un niño de muchos privilegios. Y al mismo tiempo, tu clase de canto, tu clase de coro, tu clase de instrumento, tu clase de bordado, tu clase de no sé qué, tu clase de pintura, tu clase de literatura. Entonces, al ser un niño solo, mis papás, mi familia me llena de, ahora vas a aprender a pintar, ahora a bordar, ahora a tocar, La primera obra que yo hago es una obra pastorelosa más o menos, en la que me toca hacer el arcángel San Miguel, y entonces tengo que pegarle a los diablos, y mi mamá no encontraba una espada para hacerme, y compró una espada de palo y me la forró de una espuma para no darle a un niño, y me dijo, cuando salgas, por favor, simulas que haces así, ¿no? Y yo, sale la escena, salgo yo liderando los ejércitos de Dios, le quito la funda y a palo tremendo a todos los del salón, me descalabré a 3 y pararon la obra, sacaron no sé qué. Esa estabas fue muy en personaje. Muy en personaje. Muy. Entonces siempre desde niño pude ver y actuar. Y hacer. Desde chiquitito. Okay. Recuerdo estudiando historia. Desde el principio. Desde el mero principio. La primera vez que recuerdo haber estudiado historia tendría 3 años, 4 años, en el sillón de mi abuelo, y él enseñándome un álbum de un álbum de la independencia. Y él explicándome, este fue Miguel Hidalgo, esto era independencia, y desde ahí tendría ese recuerdo, y a partir de ahí fue muy bueno en historia de la primaria y en adelante. ¿Y cuando decidiste ya que fuera como tu parte de tu profesión? Eso fue en la secundaria, en la preparatoria, no, en la secundaria, porque mis papás querían que me metiera en una secundaria privada, y yo les dije que no, que yo iba a estudiar en prepa pública para tener el pase directo a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras. Y recuerdo mis maestros de historia en la secundaria fantásticos. Era ahí, claro, o sea, era ahí desde donde me di cuenta que quería estudiar historia. Pues traía esas historias increíbles, más las de mi casa, y una cosa muy bonita. Okay. Y para cerrar esta parte del mapa, un recuerdo, el que sea de todos estos años, haciendo las meninas. Uno de los recuerdos más bellos sucedió recientemente el año pasado, cuando se nos fue la luz en una función, y
Y ese fue uno de los recuerdos que más atesoro porque todos nos salimos, nadie sabía qué hacer muy bien. Estábamos esperando instrucciones. Yo recuerdo que salí a ver a Hugo, el coproductor, a ver qué nos decía, qué hacíamos. Y en ese momento salió Norma y Marvin, que interpretan a Vesubia y a Pompeyo, como con una valentía de aquí no pasa nada, vamos a empezar una dinámica. Y en ese momento dije, wow, claro, bien. Escuché la indicación de que no sabían qué pasaba. En ese momento dije, va para largo, así que me uno. Y entonces se volvió una clase de Porfirio Díaz a la luz de las lamparitas del público, que nunca nos dejó oscuras. Todo el mundo prendió lamparitas de celular a iluminarnos. Y la gente empezó a hacer preguntas sobre Porfirio. Y en algún momento, cuando volteé, ya toda la compañía estaba muy bonita puesta. Ya tenía yo una silla para que me sentara y se volvió una dinámica. Pasamos de ser una obra de teatro de Porfirio Díaz a hacer una charla a la luz de los celulares, muy casual, de 1 a 1, la gente reaccionando, riéndose. Muy bello. En ese momento dije, qué bonita compañía somos, ¿no? Qué gran satisfacción poder saber que con casi todos de la compañía uno puede saltar y te van a agarrar. Eso es bonito. Y eso uno como público lo siente. O sea, es decir, creo que es curioso cómo es Las Meninas ha sido un viaje que comenzó, o sea, en escena con 3, 4 personas, sí, y ahora ya son un montón. Sí. Entonces, y una familia que se ha formado ahí. Yo esa vez no fui, pero me contaron eso, o sea, me contaron lo que pasó y fue fuerte. Yo decía, o sea, sí. Bueno, y vamos a entrar ahora sí ya a Las Meninas. Va. Y para la gente que nos escucha y que no sé por qué no sabe qué son o no ha ido, o decimos Las Meninas y se va directamente al cuadro de Velázquez. Entonces, ¿qué son Las Meninas? ¿Qué es este espectáculo? Las Meninas es un espectáculo de comedia histórica. Lo podríamos definir formalmente como la primera serie teatral de comedia histórica en el mundo. O sea, no hay otra cosa así. Tiene sus antecedentes en Estados Unidos durante los 70s, como las viñetas publicitarias muy derivadas del arte pop y también como para contrarrestar con una narrativa política de la Guerra Fría. Tiene su antecedente también en la generación de la ruptura, la movida en madrileña, a partir de la ruptura franquista, con esta comedia que utiliza el pasado para criticar el presente, ¿no? Ahí está. Tiene también su antecedente en Horror Stories de la BBC en Inglaterra, que también son una serie de presentaciones de viñetas, ¿no? Con una finalidad, ahí es más pedagógica. Y esos son sus antecedentes, pero no hay una serie teatral, ¿no? Que a lo largo de varios capítulos te vaya contando la historia de algo. Eso no existe. Y mira que lo he estado buscando por otros lados para nutrirte, ¿no? Y retroalimentarte, y no hay. Entonces sí podríamos decir que definida es la primera serie de teatro histórico cómico. Okay. ¿No? Y de México, obviamente. Claro. Y es un proyecto que lo escribí hace 15 años cuando estaba terminando la licenciatura en Historia, que conocí a una de mis grandes maestras, la doctora Marcela Corvera Poiré, y ella investigadora de primera y de excelencia, pero me contaba la cotidianidad de México. Y ver la vida cotidiana era mucho más enriquecido porque ahí está el chisme, ¿no? Y entonces era como de, ok, conecto con la historia formal, y entonces en algún momento dije, esto lo tiene que saber alguien, lo tenemos que hacer en algo. Y lo planteé en teatro. Nunca estudié teatro, jamás en mi vida he estudiado teatro, ni una sola clase en mi vida de teatro, jamás. Creo que fue de las únicas cosas que después de haberme descalabrado a 3 niños con el palo, mi mamá dijo, no. O sea, Luisa en teatro, no. Lo metemos a danza o lo metemos a algo. Nunca volví al teatro después de eso. Nunca. Entonces salté directamente a Bárbara. ¿Pero por qué? O sea, ella te cuenta, tu maestra te cuenta eso y tú dices, unamos esto, que alguien lo sepa. Claro, ¿por qué teatro? Porque tenía un amigo en ese momento de la facultad de teatro. Habíamos estudiado la prepa juntos. Él entró a facultad de teatro en filosofía y letras. Yo entré a historia en filosofía y letras. Y le propuse, le dije, oye, vamos a hacer un guión y vamos a hacer esto. Cuento corto, siempre he sido medio empresario también. Desde la juventud estaba terminando es que he tenido una vida muy loca, pero estaba terminando mi licenciatura y ya tenía 2 cafeterías y un puesto de zapatos en el centro. Porque ahí le quise hacer a eso, ¿no? Sí. Y entonces en algún momento dije, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en mi cafetería.
Claro, yo ya tengo una cafetería, entonces vamos a hacerlo en mi cafetería, ¿no? Y entonces, así muy fácil. Y empezó a jalar. Y en algún momento digo, vamos a hacerlo en la calle, ¿ok? En una calle histórica, en Madero. Y me deja botado, mi amigo. Ya había yo vendido todos los boletos con mis cuates y en algún momento otra amiga, mi gran amiga Mariana Grediaga, me dice, pues vas tú porque tú te lo sabes, tú lo escribiste. Y yo dije, sí, pero... O sea, antes era solo él. Ajá. ¿Y él era una menina? Ajá, él era la menina. Ya estaba el concepto. El concepto que creé de Bárbara, a la menina. Era Bárbara. Sí, y entonces dije, pues claro, podría ir yo, pero ¿cómo me va a quedar el vestido? Y entonces estaba más delgado que ahora y entonces me quedó el vestido, me pasaron una peluca. Mi amiga me puso Ángel Face y vámonos. y salió mejor porque lo que habíamos hecho anteriormente habían sido medio ejercicios muy pequeños de 2 minutos y ya. Ahora ya era un recorrido en forma, una narrativa, una línea histórica de Bárbara te va a llevar por el pasado y los edificios y fue un exitazo. Y a partir de ese momento dije, pues creo que yo tendré que ser Bárbara. ¿No? Y ya en las funciones de mi cafetería salía yo como Bárbara y yo cosía mis vestidos porque también aprendí a hacer corte y confección, ¿no? Entonces cosía los vestidos y diseñaba y todo y tenía mi cafetería que se llamaba La Misa y entonces de pronto las meninas, que era Bárbara y Alma, las escribí desde el principio a las 3, pero en ese momento además puedo sacar a Alma y a Bárbara, iban a tomar misa, ¿no? Que iban a tomar un café a la misa y entonces empezaba el desmadre. Así empezó. Ok. ¿Y en qué momento ya se une la tía y ya son como las 3 ya en un espectáculo fuera de la cafetería? En algún momento termino yo de hacer eso. No pegan los de las cafeterías, así que vendo todo, vendí cosas, dejé cosas. Me fui a Tlaxcala a trabajar por parte de la UNAM, porque en Tlaxcala estamos haciendo el rescate arqueológico y arquitectónico del primer convento de México, el convento de San Francisco de Tlaxcala. Y en Tlaxcala conozco a la directora del Museo del INAH, una señora preciosa que se llama Diana Molatore Salviejo. Y Diana, que es una institución en la historia del arte y en la restauración en este país, una eminencia, se vuelve mi amiga. Nos damos cuenta que entre su familia y mi familia hay muchos amigos en común, como que nos volvemos mucho más amigos. Yo estuve en Tlaxcala muchos meses trabajando, nos volvemos cuates y justo llega la hija de Diana, Marina Orozco Molatore, de Barcelona, de estudiar y trabajar, ella diseñadora de modas, especialista en vestuario histórico, y entonces en una reunión dice Diana, Marina, métete, y entonces Marina y yo nos hacemos los mejores amigos del mundo y le dije, oye, tengo un proyecto. Y a partir de ahí, Marina es la primera que se incorpora. Luego conocí a Hugo Serrano, el que ahora es el co-guionista y coproductor, y también lo invité a trabajar. A partir de ahí se sube al barco, entonces éramos yo, luego Marina y luego Hugo, y entramos a trabajar y a crear estos guiones. Marina, una chava increíblemente padre, muy movida, es la que coloca a las meninas en un primer restaurante de un amigo suyo que se llamaba Sinestesia. De Sinestesia saltamos a la Fonda del Refugio, que era un restaurante padrísimo, era el primer restaurante de alta cocina en México, a donde iba María Félix, Diego Rivera, Frida Kahlo, Leonora Carrington, y ahí en ese restaurante nos hacemos amiguísimos del sobrino nieto de la dueña, de Judith Van Buren, que era la gran diseñadora del primer gran restaurante de cocina mexicana, y las meninas en la mesa de Frida Kahlo y en la mesa de Diego Rivera y en ese ambiente tan bohemio, tan padrísimo, sale ahora sí la tía Alma y Bárbara por primera vez y tenemos 3 años, casi 4, de estar todos los sábados con un tema distinto más o menos, en la que le decíamos a Claudio Hall Van Buren, que es nuestro amigo y el que era el dueño, el codueño, hoy vamos a hablar de la revolución, y él te preparaba un menú sobre la revolución. Entonces cenabas mientras las meninas te contaban. Así pasaron 3 años, casi 4. Ay, qué fuerte. O sea, yo les empecé a ubicar ya que estaban ya en el teatro. Sí, ¿no? O sea, hubo mucha historia mucho antes. Estuvimos en el Bataclan también. Nos estuvimos dando vueltas hasta que Hugo contacta a Olivia y Priscila Ortiz de Pinedo. Y entonces ellas, nos hacemos súper cuatachos de ellas, se vuelven socias del proyecto y saltamos al teatro NH. Al NH. Sí, al sí. NH. Y a partir de ahí ya, lo que a NH, Fernando Soler y así. Y así, Okay. así sucedió. Okay.
Tengo una pregunta porque varias gente me ha preguntado esto. Justo ahorita hice el comentario de que cuando ven Las Meninas ubican mucho la referencia del cuadro de Diego Velázquez. Entonces, hay una relación, o sea, obviamente hay una relación, pero ¿cómo fue llegar a eso o cómo salió eso? Fíjate que cuando crea los personajes de que vinieran en el tiempo, igual, los antecedentes de la literatura, desde la literatura rococó y los inicios de la literatura futurista, y en todas encontré que se necesitaba un pretexto para algo, una especie de objeto, oráculo, entidad para lograr narrativamente algo. Entonces dije, a ver, ¿qué hago? Son 3 señoras que vienen de la época colonial y ¿cómo hago una referencia de 3 señoras en vestidote? ¿No? Entonces, dándole muchas vueltas, dije, claro, es un cuadro queda perfecto el hecho de que se hayan metido al cuadro y salgan del cuadro. Y entonces, en algún momento, como me dediqué a estudiar la maestría, 2 maestrías y un doctorado en Historia del Arte, al final dije, creo que el cuadro más emblemático y representativo para hacer eso es el de Las Meninas, y va a ser solo el pretexto, porque con eso Las Meninas irremediablemente ubicas un cuadro de señoras. Sí. Ajá, y entonces ya, ese es el pretexto. Y originalmente se llamaba Las Meninas Novohispanas. Sí, justo te iba a preguntar eso. Novohispanas. Se llamaba Las Meninas Novohispanas. Sí. Pero le cortamos porque era muy largo. Yo dije, ¿por qué se lo cortaron? Para mucha gente el palabra novohispana no figura, ¿no? Es algo como, ¿qué eso qué es? ¿No? Entonces, en algún momento dijimos, no, vamos a hacerlo, ¿no? Vas pasando a algo más pragmático, más vendible, taquillero. Sí. Las Meninas, punto. Corto, ya, sí. Corto. Y funciona así, perfecto. Funciona, lo quedas. funciona, Ok, funciona. muy bien. ¿Por qué el formato de serie? Al final te das cuenta que la historia de México tiene tanto chisme y es tan enriquecidamente interesante que tiene que ser así. O sea, no hay otra manera de poder contar en un capítulo toda la historia de México, ¿no? Y es muy complicado, es muy denso, y el hecho de hacerlo capítulo por capítulo te permite hacer algo que yo lo visualizo así, un textil de historia. Vas cosiendo, vas entretejiendo la historia de fulano con mengano, y entonces segmentarlo y cortarlo te permite jugar a eso. Y además, obviamente, haces un buen esquema de negocio. Porque claro. Sí, o sea, las cosas claras, ¿no? El teatro nos encanta, pero de algo hay que vivir. Sí. Entonces, hagas lo que hagas, pienso yo, y eso siempre lo he pensado, tal vez por mi formación académica, de que tienes que proponer algo novedoso. Yo toda la vida crecí académicamente con querer estudiar el doctorado, porque en el doctorado te enseñan algo muy interesante. En la licenciatura te enseñan el oficio. En la maestría te enseñan a generar conocimiento, a generar tu interpretación del conocimiento del tema. En el doctorado lo que te piden es generas conocimiento nuevo. Genera una metodología nueva, genera un esquema nuevo. Yo aprendí a generar algo nuevo de algo que ya está hecho, obviamente. Todo ya está hecho, ya está hecho. Entonces al final dije, qué bonito un concepto de una serie teatral que no existe, sobre historia que no existe, que es chistosa, pero que es el dato duro, ¿no? Es el dato oficial, y te diviertes porque el chisme es lo más importante y punto. Y salió así. Sí, no, y es que justo también lo que funciona mucho del formato serie, creo, pues es que el público vuelve y vuelve. Claro. O sea, tú quieres volver a saber el nuevo chisme. Claro. Y como ya conoces a los personajes, claro, ya sientes cariño y empatía por los personajes, o odio por ciertas actitudes que tienen, claro, o sabes que va a pasar cierta cosa. Claro. Y lo padre es eso, que vas a algo que ya conoces, pero también hay algo nuevo siempre. Exactamente. Incluso aunque veas el tema repetido, que lo hablábamos antes de empezar a grabar. Sí. O sea, cómo se reinventan también, aunque hayas, o sea, si alguien ya vio un Porfirio Díaz el año pasado, el de este año era diferente, ¿sabes? O sea, es decir, claro, como que hay algo donde le están agregando cosas. Y quiero hablar de la etapa Teatro Milán, palacio que les ha recibido en los últimos años y que ya se ha vuelto ahí como el clásico de los jueves, ahí en el Teatro Milán, en la Juárez, que ha marcado pues la evolución, porque o sea, si yo vamos a la primera temporada del primer santo, de ese Santo Oficio del Milán, que era otra Alma María, que solo estaba Vesubia, creo, y Pompeyo, y nada más, y las tres meninas, pues, pero ya ahora lo ves y ya, o sea, hay
hay un montón de personajes, hay un montón de números musicales, cada vez son más complejos. Yo le digo a Gina, oye, cada vez que las coreografías las hacen más difíciles, o sea, les encanta complicarse la vida. Claro. Ya tenemos una pantalla donde vemos las letras, donde también ilustra de manera increíble, porque no es como sobreexplicativo, sino que te da otro contexto y te da, incluso hay chistes visuales en la pantalla que son increíbles, que aportan lo que ustedes están diciendo. Entonces me parece que técnicamente se convirtió en un espectáculo de pequeño formato a un mediano grande formato, porque es un mediano formato donde hay muchos elementos jugando. ¿Cómo ha sido esta evolución y por qué evolucionar hacia esos lugares? Yo pienso que viene siempre de esta necesidad de él, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde? O sea, creo que también como creativos tenemos una responsabilidad muy grande, independientemente de la trinchera en la que estés, pero ok, ya lograste generar algo nuevo o algo vendible o algo famoso o algo llamativo, tú ya te lograste como colocar como un actor o un profesionista, lo que sea que seas, ¿no? Mucha gente se le olvida que una vez llegando allí estás a la mitad del camino. O sea, ok, ya llegaste a ese lugar, ahora, ¿cómo lo mantienes? ¿No? Y el mantenerlo, para mí, al menos desde mi punto de vista, lo vi siempre muy claro. La historia va a seguir avanzando, los capítulos siempre se van a poder seguir revisitando porque el tema va a ser actual. El tema del feminismo, ¿no? Lo podemos ir tocando a lo largo de varias temporadas, el problema de la guerra, de Medio Oriente, el problema de ahora las campañas políticas. Como la historia sigue avanzando, siempre hay una nueva relectura del episodio. Entonces, eso es algo muy bonito que puedes hacerlo y de ahí viene la respuesta. Es, ok, si es vigente esto, entonces, ¿cómo lo crezco? Y siempre tuve yo muy claro en mi cabeza que lo que yo quería era un espectáculo. Yo quiero un espectáculo. Es eso. Yo quiero un espectáculo. Y eventualmente llegaremos a tener un nivel coreográfico más pulcro y un nivel coreográfico de voces más pulcro. Y esa ya es hacer un show, que la gente vaya y que vea un show, de verdad. Tendemos mucho a pensar Broadway, que es nuestro referente en muchas cosas, pero también podemos construir en México estos grandes shows que ya están. Bueno, no nos olvidemos de toda la generación de las mujeres vampiros, ¿no? De las reinas chulas. O sea, hay ya una larga trayectoria en eso que podemos utilizarlo. Y es eso, es ¿a dónde más? ¿Cómo lo crezco? Pues métele más personajes que te permitan tener más coros ensamblados, más con las coreografías. Juega con las varas, más humo, más luces, esto, el otro. Al fin y al cabo es una frase que a mí me gusta mucho, que aprendí de Marvin Ortega, el que interpreta a Pompeyo, y me ha gustado mucho. Siempre me dice, qué bonitas Barbies tienes. Y yo dije, sí, es cierto, son unas Barbies muy lindas. Les cambias el vestido, les cambias la escenografía, las pones a jugar. Ahora vamos a jugar Y me encanta jugar a las Barbies. Y son mis Barbies, están bien grandes. Mis Barbies son grandotas, ¿no? Mis Barbies brillan y se mueven y cuentan una historia. Es bonito jugar a la Barbie. Sí. Es jugar. Sí, no, y eso se ve. O sea, se ve en escena y uno lo recibe. O sea, esta idea del juego. Y ahorita que decías esto de espectáculo, sí se siente como un espectáculo y siento que ha crecido en eso de metamos más luces, metamos la pantalla, metamos las coreografías, las voces, ¿no? O sea, todo. Sí. Tiene mucha música, o sea, muchas referencias. O sea, perdón, pero es que, o sea, utilizan muchas canciones de Hamilton y Hamilton es de las cosas más difíciles de cantar, o sea, claro. Y de seguir el ritmo, o sea, entonces es increíble todo lo que han logrado, pero a pesar de crecer, son un espectáculo, bueno, no es a pesar, más bien, aunque sí está creciendo en espectáculo, creo que también, y yo lo comento con Gina y le paso mis mini reviews ahí, que siento que también, y lo decía en la intro, o sea, creo que también crece narrativa y discursivamente. O sea, es decir, claro. Yo siento que esto que mencionabas ahorita, de cómo la historia está avanzando, cómo conectas, ¿no? Los temas actuales con el pasado. Y yo lo veo, o sea, lo sentí mucho en Sor Juana y en Leona, ¿no? O sea, vamos a hablar del papel de la mujer y vamos a hacer una comparación en cómo era antes y cómo es ahora, ¿sabes? O sea, hay mucho eso. En esta última también lo hace, en el monólogo que se avienta Alma María, que yo se lo dije a Gina, que es una cosa y que me parecía muy... Porque claro, el hecho de que ella sea judía toma otro papel con lo que está sucediendo ahorita. Sí. Entonces, se me hace muy interesante también cómo ha crecido hacia ese lugar, y yo le digo mucho hacia lo solemne, porque de repente yo veía las primeras meninas, o sea, cuando la empecé a ver, y me da mucha risa, pero no me acuerdo si fue a partir de Sor Juana o en Leona, yo dije, ay,
Qué serio se puso esto. Sí, sí, sí. O sea, pero dije, pero funciona. Y dije, puede ser arriesgado, pero funciona. ¿Por qué la decisión de ir evolucionando también hacia ese lugar? Fíjate que tienes que replantearte dónde estás y qué es lo que escribes. Creo que y lo tenemos en Meninas, también son problemas en el buen sentido, porque se identifican y se desarrollan, pero creo que son peligros, más bien creo que esa es la palabra. Son peligros. La comedia para mí, en mi muy particular punto de vista, la comedia tiene el grave peligro y corre el grave riesgo de ser monótona, de caer en las mismas fórmulas, ¿no? Y nosotros mismos nos ha pasado en guiones. Hubo una vez en el cual, por algunas azares del destino, estuvimos presentando Porfirio, pero también Juárez en gira, pero nos contrataron para un Maximiliano. Entonces fue un par de meses bien complicados para toda la compañía porque, a ver, Juárez, Porfirio y Maximiliano se conocieron y están en el mismo contexto. Entonces era muy difícil para nosotros como actores, ¿no? Decir... Espérate, estamos exactamente hablando de la batalla de Puebla, pero ¿sigue la línea de Porfirio? ¿Es la de Juárez? ¿Es la de Maximiliano? Y entonces nos dimos cuenta que varios de nuestros guiones, al menos los más cercanos en temporal, tendían a ser repetitivos, con las mismas estructuras de comedia. Que está bien, funciona, bien, es nuestro sello, bien, pero... Y luego, ¿sabes? O sea... muy bonito y ya nos volvimos maestros en eso. Ok, ¿y ahora qué? ¿A dónde las llevas? A ver, es un producto que lo escribí hace 15 años. Es un producto que empezó en teatro hace 12. Es un producto que tiene ya en ligas mayores alrededor de 7 y 3 en el Milán. No te puedes dormir en tus laureles para seguirle presentando a la gente exactamente la misma estructura. Creces irremediablemente. Entonces, el hecho de moverlo a los dramas, lo varías, ¿no? El hecho de moverlo al espectáculo coreográfico importante, vientos, o que el otro show termine con un solo, estás cambiando las rutas, ¿no? Estás cambiando las herramientas, estás jugando con los mismos elementos, pero ahora las crestomatías son así, ahora se presentan de esta manera, ahora hay menos, ahora hay más números. Y eso, y también un poco la selección de la música, ¿no? Es el hecho de que saltes de una Yuri a un Hamilton, ¿no? Y te vas a una Amanda Miguel, pero te vas a un Mocedades, pero te vas a un Disneylandia, ¿no? Es como de, ¿no? Usas de todo para igual demostrar que tienes todas estas herramientas. El gran cierre, el final del Santo Oficio, el discurso de Alma que aparece en el Santo Oficio y la crestomatía de poner a los judíos barbones, creo que son... Bueno, y el final, obviamente, del Santo Oficio, creo que son esos ejemplos que quise darle a Meninas ahora para sacarlo del lugar donde estaba. Te vas a nunca habíamos hecho un discurso solemne, así de dolor. Nunca. Y está en Santo Oficio. ¿No? Entonces, ahí ya metiste otra cosa, le moviste a otro lado. Sí, no, y eso que dices yo lo siento, o sea, es decir, está ahí en el Santo Oficio, pero te digo, o sea, yo ya veía, o sea, el hecho de que ella cante, o sea, lo de Leona, ¿no? O sea, está fuerte, o sea, incluso tú haciendo a la Güera Rodríguez, o sea, hay una parte que se avienta también a unas cosas bien chidas. Digo, es muy gracioso y lo que haces, pero hay un momento donde le das la vuelta. Claro. O sea, hay cosas ahí como que funcionan. Y, por ejemplo, a mí una de las, no me acuerdo con quién fui a ver lo de la Revolución, y me pareció de las más diferentes, como que siento que hay algo que rompe totalmente, desde el hecho también que haya cambio de vestuario en el segundo acto, que es impresionante, o sea, lo mencioné porque a mí me sorprendió mucho, porque dices, nunca no pensás, y hasta creo que tú estás muy emocionado en las pláticas al final, porque decías, llegamos a esta época, o sea, no pensamos que íbamos a llegar nunca hasta aquí. Nunca. Y llegar, y es como ver cómo se están retando a otras cosas, ¿no? Lo que dices. Exactamente. Antes de empezar te hablaba de eso, que empecé a desmenuzar los elementos que son parte de las Meninas, que ya los estamos platicando, pero esta cuestión de la comedia, del humor, que luego sí se vuelve medio ácido también, o sea, es así medio filosón y como que le pega y le tira hasta el partido y al presidente, pero le tira a todos, o sea, y eso es lo padre, y lo padre es que tú estás viendo como público y cuando se ríe cierta gente con cierto chiste, dice, ellos son anti esto, y cuando estos son pro, y es muy divertido. Es muy divertido ver cómo eso resuena, ¿no? O sea, esta parte del humor. Y otro elemento importante es que es un espectáculo en vivo y también va a haber fallas. Entonces,
la improvisación y cómo resuelven. Sí. Que me parece increíble, y la escucha al público. Porque yo me he dado cuenta en las últimas cómo ven y escuchan y de repente le siguen el rollo al público, Claro. y cómo juegan. Entonces, Claro. cómo ha sido esta construcción, porque también siento que se construye con el público, ¿no? Este humor, esta improvisación. Y estos chistes Claro. que a veces siento que salen ahí y luego ya los dejan. Totalmente, hay una, o sea, les podemos, de verdad, es cantidad enorme de improvisaciones que van saliendo. A mí la vida me dio la capacidad de improvisar cómicamente. Yo no sabía que tenía ese poder hasta que me dediqué a ser menina, ¿no? Y sé que lo hago bien. Y me gusta justamente eso, porque el teatro está vivo. El teatro es vivo, obviamente, ¿no? Vive de la reacción. No es una película que está tras una pantalla. Aquí estás comentando y les duele y les pesa. Justamente de ahí vino. Yo creé a los 3 personajes perteneciendo a las 3 castas diferentes para que todas tuvieran una voz y todas pudieran abordar el mismo problema histórico desde la perspectiva de esa voz. Porque al final creo que las meninas representan a las castas que crearon México, y el hecho de que tengas una menina criolla, la otra española y la otra indígena, y que sea una muy católica, la otra judía y la otra atea, te permite, ¿no? Sí. Demuestras que así es el Sí. pueblo mexicano, que estamos hechos de migrantes, y lo más importante, a la hora del show, todas las voces caben. Por eso funciona tanto, porque todas las voces van a caber. Claro, a ver, a mí me va a resonar en este capítulo más lo que dice la tía, y a mi Bárbara, y al revés después. O sea, eso es lo importante. Por eso también la gente le gusta ir a ver Meninas se identifica, porque de alguna manera les toca fibras y les representa. Y es claro, Bárbara tiene razón, la tía tiene razón, Alma tiene razón. Y como no las haces duras, sino las vas moviendo a lo largo de los shows, es muy enriquecedor. Te vuelves fan de una menina. Sí. ¿No? Y todas tus voces caben, y es bien bonito cuando vas al teatro y de alguna manera ves representatividad de lo que eres y de lo que piensas en un personaje. Sí, totalmente. ¿No? Sí, y creo, lo dijiste perfecto. O sea, me parece que justo eso, como en escena está, claro. O sea, en escena está esa representatividad, es el espejo de lo que hay de este lado, ¿no? Y entonces, por eso funciona también, ¿no? El vestuario, otro elemento que es importante, que justo mencionaste la historia de cómo conociste a Marina, Marina Orozco, la vestuarista. Este elemento es muy importante porque para la gente que no ha visto, cada temporada, cada capítulo es un vestuario diferente el que llevan, y lo que me encanta es que en los programas de mano venga la explicación del vestuario y te explica, la tía lleva esto, por esto, con referencia a esto, Alma María lleva esto y Bárbara lleva esto. Entonces, si ustedes en los programas de mano de las meninas o cuando vayan, en su programa de mano pueden ver ahí el desglose del vestuario y el cuidado que hay, no solo en el vestuario, también en las pelucas, el cabello, el maquillaje. O sea, hay todos unos elementos, y luego de repente, no me acuerdo en cuál era, que tú llevabas una cosa súper grande que apenas puedes... ¿Es en Hernán Cortés? En no. Cortés, sí, exacto. Porque la vi 2 veces y dije, esto ya lo vi 2 veces yo. Entonces, es una cosa que dices, ¿cómo entras y sales? Así. Sí. Entonces, es un elemento muy importante y que tiene un peso histórico también ahí. ¿Cómo ha sido todo esto del vestuario? Pues mira, fue un capricho tremendo. O sea, yo me acuerdo las primeras veces que Hugo me decía, es que ¿para qué necesitas tanto vestuario? Y yo, pues es que van viajando en el tiempo. O sea, a ver, ese es el asunto. A ver, si van viajando en cuadro y es el concepto de lo mágico, y nos vamos bajo esa convención, son mágicas, pues van avanzando en el tiempo y van cambiando todo, por supuesto. Sí, es muy caro. Sí, es terriblemente incómodo. Sí, es algo que ya sería yo un millonario medio dueño de media ciudad de peluche si me hubiera ahorrado en vestuario, pero no. ¿Por qué? Porque las cosas bien hechas. A ver, volvemos a lo mismo. Saber es sabor, ¿ok? Entonces, necesitas que esté bonito, necesitas enamorar a la gente. En el arte nos enseñan mucho que en la Edad Media el cristianismo pegó durísimo porque las catedrales lograron conjuntar los 5 sentidos a la hora de la liturgia. El sonido, el oído, a partir del sonido, el gusto, el tacto, la vista, todo se conectaba a la hora de la liturgia. Tú ibas a misa y la música sacra, los órganos, los vitrales, el humo del incienso, la paz, la hostia. O sea, era una ceremonia en la que estás. Eso es un espectáculo.
Por eso la gente paga un boleto. Entonces, en el momento en el cual ves a las meninas cambiando de época, con peinados, con vestuarios, la ves de amarillo, de rojo, la ves porfiriana, ahora esto, es visualmente, la gente va a ver qué vestido traen. La gente va a ver ahora el look, ahora cómo salen. Sí, y es lo mismo, vas alimentando y las vas creciendo y les vas haciendo bonitas, ¿no? Porque el teatro es de cosas bonitas. Nos gusta ir a ver cosas bonitas que brillen. Y esto va más allá de la cuestión estética, es mero antropológico. Entonces, si yo voy a un lugar donde brilla y suena y está bonito, no es eso. Y la otra es que también es un gran recurso didáctico porque a partir de iconografía y desarrollo del vestuario, jugamos a un montón de cosas. Nos da entrada a hacer un montón de cosas. O sea, claro, también es parte de, ¿no? Entonces, y sí, y hoy por hoy, gracias al enorme trabajo de Marina, que ha sido titánico durante 13 años, ha hecho todo. O sea, hoy tenemos un arsenal de vestuario que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Wow. Es impresionante. Aparte, todos con una investigación histórica, con textiles antiguos algunos son réplicas, algunos son... No, es impresionante. Entonces, y es un sello, y es bonito que también te vayan a ver porque, pues, volvemos a lo mismo. ¿Qué obra tiene eso? No, ninguna. Sí, o sea, es muy interesante justo este elemento del vestuario. Y también otro elemento que tiene que ver un poco con el vestuario y con esta idea del juego. Algo que me parece maravilloso es las capas de lo que están representando. Sí. Es decir, tú estás representando a María Bárbara, que María Bárbara fácil te va a ser o Hernán Cortés o te va a ser un personaje masculino, ¿sabes? Y entonces jugar con esta cuestión de los géneros y hacer un desparpajo, o sea, me parece una cosa bellísima, porque claro, entonces eres tú haciendo a Bárbara, que es la que está haciendo a su vez, que tiene que le pones un bigote y que cambias la voz, pero es la voz de María Bárbara haciendo a Hernán Cortés o a alguien más, ¿sí me explico? Claro. O aunque haga también a la abuela Rodríguez, sigue siendo otro tipo de mujer que no es Bárbara. Entonces es muy interesante esas capas que hacen todos y también el ensamble, ¿no? Sí, o sea, que justo en esta temporada lo de Caso Cerrado, ya dije, es una referencia, pero ya... No, buenísimo, sí. A ver si no, spoiler, perdón. No, adelante. Y de eso se trata. Por ejemplo, en algún momento se me ocurre a mí, digo, la doctora Polo, claro. Y hubieran visto, o sea, mandé así en el chat que tenemos así de, chicos, por favor, mándenme sus interpretaciones de doctora Polo, me urge verlos. Necesito ver quién lo hace mejor, ¿no? Y entonces, claro, o sea, es eso y eso es algo bien padre que me gustaría agregar aquí. Son las meninas y su ensamble, pero igual todos tienen su protagónico, todos tienen un show donde juegan de protagónicos, eso es muy bonito también. Sí, y justo iba para allá, lo tenía por acá, o sea, cómo todo este ensamble, lo que ha aportado, o sea, es decir, o sea, cuando Diego es Porfirio, por ejemplo, o sea, es el episodio de él, o sea, es decir, es increíble. Leona, Sor Juana, Benito. O sea, o sea, tienen ahí su, exacto, o sea, ¿cómo ha sido el trabajo con este ensamble y qué han aportado? No, increíble, la verdad. Aparte, nos dividimos, somos una compañía muy sui generis porque la mitad de nosotros no nos dedicábamos al teatro. O sea, Cristian Escorcia, la tía, es diseñador. Vesubia, que es Norma López, es restauradora de arte y fue mi alumna. Sofía, el stage manager, era mi alumna en Casalam, ¿no? Yo soy historiador. Y así, Hugo estudió cine. O sea, nos hemos conformado por el verdadero amor y también creo que eso es algo lindo, que vas viendo dónde estás, qué te aporta el mundo no teatrero y conoces a los teatreros y ves este mundo maravilloso y como vienes de fuera, también puedes hacer este mix de cosas y creo que es algo muy lindo. Y todos han aportado una cosa divina. Unos son acróbatas, otros son cantantes, otros son bailarines, otros son cómicos por nacimiento. O sea, es impresionante los poderes de cada uno. Sí, no, totalmente. O sea, sí creo que como que se conjugan muy bien las habilidades, o sea, de este ensamble. Es que se me olvidó su nombre. O sea, César hace unas imitaciones. César, por ejemplo, es el cómico de nacimiento. O sea, César y Norma, por ejemplo, que César es psicólogo, ¿no? Y Norma es restauradora. Ellos dos, por ejemplo, nacieron para la comedia. Absolutamente para la comedia, ¿no? Y dices, Norma tiene un timing, o sea...
Pero, o sea, y crea una Vesubia tan ácida, pero a la vez tan entrañable. Sí, todos. Y también les damos eso. También tenemos la posibilidad de crécelo. Llévalo a donde quieras. A ver qué me das. Okay. Esta temporada, actualmente, los jueves está Las Meninas contra el Santo Oficio. Así es. Que es, de alguna forma, sería como cuenta el origen de las Meninas, por así decirlo. Y bueno, la Santa Inquisición. Para la gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar y de qué va este capítulo, esta temporada? Exacto. Si pudiéramos tener un capítulo 0, sería Las Meninas contra el Santo Oficio. Habla de la historia de la Inquisición del Santo Oficio, pero también es el pretexto perfecto para hablar de ellas, ¿no? Yo en mi cabeza hay una cosa antes, hay un capítulo -1, que es algo que quiero hacer eventualmente, que es un musical. Meninas el musical. ¿Sabes? Okay. O sea, ese es, en mi cabeza ese es uno de mis objetivos, es Meninas el musical, que es el Meninas, ese show, digámoslo, de cajón mucho más grande, quizá de 2 horas, ¿ok? En una cosa mucho más de formato más grande, que es donde cuentan la historia de ellas, dónde nacieron, cómo se conocieron, cómo son familia, y terminan cuando las meten al cuadro y viajan en el tiempo. O sea, ese sería como ese. Pero realmente sé que es mucho más trabajo, eso llegará después, porque hay que recrear toda la Nueva España del siglo XVIII. O sea, sería una obra que, a diferencia de ahorita, no puedes jugar con el presente. Sí, no sería porque otra no estás cosa. en el presente, Porque no estás en el rompiendo la presente. cuarta pared. Todavía. Es otra cosa. Todavía, Exacto. claro. Es Exactamente. la historia de quiénes eran antes de que te estén contando de que salieron del cuadro. Exactamente. Wow, ese está en el increíble. tintero. Y ese sí me lo imagino de veras en gran formato, ¿eh? De veras en gran formato. Con bailarines en escena, con escenografía que sube y baja. O sea, claro, y eso me lo imagino. Pero eventualmente, cuando lleguemos a eso, ¿no? Este es el capítulo 1, ¿no? Este sería el capítulo donde te explican esa historia que yo quiero plantear, pero en resumida y al mismo estilo. Es un capítulo complicado porque es uno de los pocos capítulos donde estás contando 2 historias a la par. Tienes que contar la historia del Santo Oficio y tienes que contar la historia de ellas, ¿no? Entonces eso es lo complicado. Y las vamos como entrelazando, escogiendo un poquito el ámbito de la persecución de la Santa Inquisición a las otredades religiosas. En el caso de la escena se aplica a Alma por su judaísmo. Luego el segundo tema es la persecución de la Inquisición a las mujeres, ¿no? Ahí utilizamos como recurso escénico a la tía, ¿ok? Y luego es la Inquisición persiguiendo a las otredades intelectuales. Y es donde metemos el caso de Bárbara y de la homosexualidad. Entonces, ese es lo que van a ver, es la historia del Santo Oficio y luego cómo se fue contra las otredades religiosas, las otredades intelectuales y las mujeres. Digo, hay mucho más para contar, pero nada más nos da el tiempo de eso, ¿no? Y al final contamos cómo las Meninas pues vinieron al siglo XXI y en este caso le cambié el final, ¿no? Que si quieres ahorita hablamos de eso, ¿no? Le cambié el final al show para que fuera diferente a lo que vieron la vez pasada. Exacto, y lo comentamos antes de empezar a grabar que yo, justo como lo decía en la intro, fue... Pues yo vi el primer Santo Oficio que hicieron cuando llegaron al Teatro Milán, y entonces el final era diferente. Sí. Que no sé si sea spoiler, pero me parece importante lo que decías. O sea, que al final hay como, bueno, en esta versión hay como esta lucha que está muy divertida, pero que también es fuerte. A mí algo que me gustó mucho es también cómo los elementos técnicos, o sea, la iluminación, el sonido, todo está aportando a crear una atmósfera incluso épica. O sea, el final de ese capítulo es épico. Y el hecho de que las Meninas salgan del cuadro, sí que eso ahorita ya cuenta la diferencia entre la primera y la segunda. Claro. En la primera... en la versión anterior. En la versión anterior, exacto, el Santo Oficio, el episodio del Santo Oficio terminaba con la historia. Las Meninas te contaban en la última escena cómo había sido su último día, ¿no? Y entonces te recreaban un poquito ese nervio de que las estaba persiguiendo la Inquisición con un número musical. Salía el Santo Oficio y justo en el momento en el que estaba por atraparlas, ellas se metían musicalmente a un cuadro y aparecía el cuadro flotando en la parte de atrás y la música de Harry Potter, ¿no? Y entonces era como de ¡oh, se metieron! ¡Yay! Sí, y era muy bonito porque es la historia de las Meninas, ¿no? Así viajamos en el tiempo. Y ya,
Ahora, en este show, hubo varias situaciones internas dentro de la compañía que propusieron un trabajo más colaborativo, muy bonito. O sea, lo que sucedió fue que todo el mundo sacó la casta en su creatividad, no solamente de actores, sino de, a ver, ya llevan algunos, como Gina, 2 años trabajando aquí. O sea, ya se conoce su personaje, ¿no? Cada quien domina eso, ¿no? Y entonces llegó un momento en el cual ahora este trabajo de Meninas del Santo Oficio me gustó mucho porque fue un trabajo colaborativo de ideas de todos los actores, que también varios de ellos se volvieron guionistas. Gina escribió la letra final, Marvin Ortega y Cristian Escorcia escribieron 2 de las crestomatías más importantes, ¿no? Entonces es muy padre ver a estos actores que entraron como actores, pero ahora ya se conocen el proyecto, saben la dinámica, se sienten capaces y muy buenos de aportar algo, y es todavía el Frankenstein que ya era, bueno, ahora es todavía un Frankenstein más grande, ¿no? Sí. Y eso es muy bello porque volvemos a lo mismo. Este show se presentó hace 2 años. ¿Qué de nuevo vas a presentar? ¿A dónde estás subiendo el nivel de perfección? ¿Qué historia nueva les vas a contar ahora a la gente? ¿No? ¿Les vamos a dar el mismo contenido? No, de ninguna manera. Me dediqué a buscar la locación que nos dieron. Están increíbles las fotos. Sí, sí. La primera vez que lo hacemos, un saludo a Rubén Bros, un gran amigo que nos permitió esto y nos regaló la locación. Hagan lo que quieran, estuvimos en la cárcel, grabamos videos, hicimos el de Lady Gaga, ¿no? O sea, como comparando el de Chicago. Y entonces fue una cosa donde yo decidí llevar a Meninas a ver a otro nivel. Vamos ahora a jugar con una sesión de fotos cada temporada. Ahora vamos a hacer temáticas. Ahora nos vamos a ir sobre esta línea de cárcel. Ahora vamos a pulir. Lo llevas a otro lado. Y particularmente el gran cambio es el final, porque Hugo había propuesto poner a las meninas en su primer día. Y yo le decía, no, eso ya lo hicimos. Y para mí me sonó muy lógico lo siguiente. Ahora en este final, ellas se enfrentan al Santo Oficio. Hace 300 años las meninas tuvieron que meterse un cuadro para salvar una vida. ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar, dejar su casa, dejar su familia, abandonar una carrera, abandonar un algo para poder salvarse? O sea, en cualquier sentido, puede ser un sentido figurado o un sentido físico. Y eso es lo malo del Santo Oficio. Cuando alguien te omite, cuando alguien te discrimina, cuando alguien te ciega, te para, te minimiza, ¿no? Y ya no se vale. Entonces, ya para mí era muy claro, en un show donde estás exaltando, atacando y abordando el antisemitismo que últimamente hay, ¿no? Que es una parte que a mí también me toca, ¿no? Al pertenecer de la familia de mi mamá con herencia judía, que la he adoptado, he retornado a muchas cosas y me importa mucho ahora en este momento de mi vida. Sí veo esa faceta del antisemitismo, de que la gente tiene muy mal entendido qué es Medio Oriente, qué es Israel, qué es el Estado de Israel, qué es el Estado palestino, qué es Hamas, qué es... Y oyes discursos de odio, y a varios de la compañía nos tocó experimentar discursos de odio en contra del antisemitismo. Y luego los discursos de odio que te encuentras en la calle homofóbicos, y luego los discursos de odio misóginos tan introyectados. Y en ese momento dije... En esta versión, las meninas son las que meten al Santo Oficio. Porque el Santo Oficio, el lugar donde merece es en los libros de historia o en un cuadro de museo. ¿Ya? Ese es su lugar. ¿Por qué como sociedades nos tenemos que volver a ocultar, volver a meter al cuadro para que gane el malo? O sea, no, ya no. Si ya podemos marchar para exigir la vida de las mujeres desaparecidas y marchar por los derechos de la comunidad LGBT+, y marchar por una Palestina libre y marchar por un Israel libre, o sea, ya es momento de alzar las voces. Y por eso, en este momento, abordamos muy de frente el antisemitismo, la homofobia, la misoginia, y terminamos con esto. Las meninas se enfrentan contra el Santo Oficio y ahora ellas, sin ayuda de nadie, esa también es la otra, hace 300 años las tuvieron que ayudar a meterse.
No, ya pasaron 300 años. Ahora, ellas solas, sin ayuda de nadie, hacen el hechizo y regresan al mal a donde va, porque el mal tiene que ir guardado, es la responsabilidad de todos, ¿no? Y eso se me hizo muy claro y se me hizo algo muy bonito de poder madurar los personajes. Yo creé a las Meninas hace 15 años. El Luis Huitrón, que escribió la escena del cuadro, de que se metían al cuadro salvando su vida, hace 10 años, estaría muy orgulloso de ver a Luis Huitrón de 10 años después, que escribió que las Meninas ahora meten al Santo Oficio un cuadro. Es lo natural, las creces. Y por eso te digo, ¿a dónde más lo vamos a llevar? Pues lo tenemos que llevar hacia la perfección, hacia otro lado. Claro, claro. Sí, pero justo eso que dices tiene mucho sentido. O sea, porque esta versión del Santo Oficio es muy divertida, pero también es muy fuerte porque habla en general de la libertad. Sí. Y agregar este número musical que tiene que ver con la diversidad en junio y todo, o sea, todos estos discursos que tienen que ver, o sea, me parece que está muy acertado y que entra muy bien en o sea, y que también aprovechen el hecho de, ya te tenemos aquí porque te vas a reír o porque vas a aprender de historia, también vamos a hablar de esto, ¿no? Y en general esta idea de hablando de nuestro pasado, hablar del presente, ¿no? O sea, hablar del presente utilizando el pasado, pues me parece también como muy bello y como algo que es muy representativo de las Meninas, pues. Sí, para que no se nos olvide, porque además siempre vamos a tener siempre corremos el riesgo de ser minoría. Siempre. Minoría por ser hombres o por ser mujeres, por ser morenos o por ser blancos, por ser católicos o no, por de derecha o de izquierda, de la colonia Nápoles o de Lanzures. O sea, siempre va a haber alguna manera de eso. Entonces, este mensaje que tú dices es un mensaje de libertad muy ad hoc, exaltando, también reconociendo que ya como sociedad tenemos una mujer presidenta, por fin, después de 200 años, por fin se logró, ¿no? Digo, otros países que no. Por fin en este país tenemos un país donde podemos marchar en un parade. Eso está también cañoncísimo. Y somos uno de los pocos países en pleno siglo XXI con una constitución laica, un estado de libertad religiosa. O sea, de veras, es bonito exaltar eso y que, como dices tú, coincide en junio y es demostrar que hay muchas cosas que no nos pueden gustar como mexicanos, pero nuestra realidad actual no está tan mal. Simplemente puede haber meninas. O sea, no nos cortan la cabeza, no nos asesinan en las calles todavía, ¿no? La Vogue fue nuestra madrina, ¿no? Nuestra invitada de honor de la segunda función. ¡Qué padre poder tener a la Vogue, esa institución que años antes se abrió camino y picó piedra en un ambiente muy hostil, muy hostil. Esa generación, ¿no? Peleó por la libertad para que nosotros estemos como reinas en el escenario. Se lo debemos a esas reinas, ¿no? Entonces, al final es eso, es reconocer en dónde estamos. En el judaísmo hay un rezo precioso que es Sheheyanu Vekimanu Vegianu Lismanas de, que es gracias por haber permitido estar aquí como estamos, donde estamos, con quien estamos. Y haber llegado, ya, eso es lo único. Eso es Meninas contra el Santo Oficio. Ya llegamos y estamos aquí. Por eso Gina escribió preciosamente esa línea. Sobrevivimos, ¿sí? Siempre ha existido, el Santo Oficio no pudo conmigo. Y ahí estamos, ahí están los judíos, ahí están los musulmanes, ahí están los homosexuales, las lesbianas, los de izquierda, los de derecha, ahí están. Y coexistimos en una sociedad muy rota, pero estamos. Sí. No hay mejor manera de cerrar esta parte de Meninas contra el Santo Oficio, que se presenta los jueves 8:45 Teatro Milán hasta el 25 de julio, esta temporada, para que vayan ahí a verla. Sí. Y ahora nos acompaña aquí en la siguiente dinámica nada más y nada menos que Doña Bárbara. Ay, es para mí todo un placer y un privilegio estar con vosotros en esta platiquita casual. Qué rico. Gracias por invitarme. No, gracias, Bárbara. Tengo una pregunta. Y es la pregunta que le hice a Luis, pero te la hago a ti. ¿Qué hay en tu isla? ¿Qué hay en la isla de Bárbara? Ay, mira, la isla de Bárbara se llama Cuba. Ajá. Me la cedió mi tío, el rey Felipe V, en algo, y creo que hubo una revolución, creo. Algo me informaron, algo. Pero espero que yo espero que esté bien. Pero en mi isla metafórica definitivamente hay libros, hijo, hay libros. Okay. Libros, hay espejos, hay vestidos, okay. Claro que sí. Y eso sí, hay un dispensador continuo y perpetuo de cerveza. Muy eso bien. Sí, eso hay en mi isla. Perfecto.
¿Extrañas algo de tu vida anterior? O sea, antes de entrar al cuadro, ¿qué extrañas? Yo pienso que lo que extraño más es la ausencia de ruido. Aquí en pleno siglo XXI tienen un ruido, todo suena, todo siempre algo está sonando, el avión pasa, el pitido de aquí, todo es un ruidero. Ustedes no saben de verdad lo que era en el siglo XVIII, la noche callada y silenciosa. Pero la verdad es que es lo único que extraño, ¿eh? Porque he hecho el internet, ¿no? de nuevo, es una cosa maravillosa. Sí, claro. Y la luz eléctrica y el papel de baño, hijo. Sí, el papel de baño es una maravilla, por Dios. Así que solo extraño el silencio. Muy bien, muy bien. Y te adelantaste, Bárbara, pero muy bien a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del México actual? Ay, mira, me encantan los nachos, me encanta el Uber Eats. Eso es para mí lo mejor del mundo actual. El hecho de que puedas agarrar y te puedas pedir lo que quieras es una maravilla. Me encanta el Amazon, me encanta la Gandhi. Es que las Gandhis tienen una serie de libros que ni en las mejores bibliotecas. Me encanta la facilidad que tienen todos ustedes para hacer las cosas. Sí, y me gusta mucho. Me gusta mucho la tranquilidad intelectual que ahora hay, la libertad. ¿Y qué es lo que menos te gusta del México actual? Ay, la verdad, lo que menos me gusta del México actual es el PAN. Ajá, pero el Partido Acción Nacional. A mí no me gusta, me parece ya ridículo que en pleno... Ya vieron que las monarquías ya no sirvieron y todavía siguen de conservador. Ay, no, mira, la verdad, hijo, yo los entiendo. El brillo, la corona, les llama la atención, son preciosas, se me ven divinas, pero... Los plebeyos no hubieran podido usar coronas, entonces de verdad es mucho... Fíjate que eso es lo que menos me gusta de esta época, ¿eh? Con tanto cambio la gente no sabe de historia, no sabe de historia y quiere seguir repitiendo modelos antiguos que ni sirvieron, ¿eh? Pero es lo que no me gusta. Muy bien. Un personaje de la cultura pop que digas, wow, o sea, hubiera estado eso en mi época. Que hubiera estado ese personaje en mi época... Yo pienso definitivamente en Laura León. Definitivamente la popularidad de estas mujeres de la diversión, de la cultura, en nuestra época no había. No nos dejaban ser cómicas, no nos dejaban ser libres, ¿no? Y el hecho de ver... Cuando Sor Juana estrenaba sus obras tenía que hacerlo desde el convento. Nunca fue a ver una obra suya puesta en escena. Eso de que pues, podamos parar en tablas, qué cosa, ¿eh? ¡Qué maravilla! Estoy yo fascinada. Si hubiera habido esa libertad en nosotras como cómicas en algún momento, hijo, otra cosa hubiera sido, ¿eh? Que te lo digo yo. ¿Lugar favorito de la Ciudad de México? Ay, lugar favorito de la Ciudad de México para mí es el lugar en donde yo esté, definitivamente. Por supuesto, ese es mi lugar favorito. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Y dijiste lo de la cerveza, pero ¿comida? ¿Qué te gusta comer acá en la Ciudad de México? Aquí, actualmente. Actualmente. Híjole, la verdad es que de todo de verdad. Pero si algo me gustaría es un pastel de pistache de la pastelería Odette en Interlomas, que está... No, ese es el pastel de pistache. Eso es lo que más me apetece comer de todos lados. El pistache era muy caro. Ahora ya hay mucho pistache. Perfecto. Y para cerrar, ¿qué música actual y no el chuchumbé le gusta, aparte del chuchumbé, le gusta bailar a Bárbara? Fíjate que yo Bárbara, de verdad, me he enamorado de un artista que se llama La Doja Cat. La Doja Cat, qué cosa, esa niña es preciosa, ¿eh? La Doja Cat me sorprende. Y te voy a decir por qué. Para mí es como escuchar a Bach. De verdad, es en serio, mucha gente así, es que es el reggaetón, y el reggaetón es esa cosa muy básica. No. Algo tiene el equipo de la Doja Cat, que la música, la composición es fabulosa. La cantidad de notas que hay, los arreglos, es impresionante, cada pieza de ella es diferente. Y los videos musicales tienen una producción con un nivel de iconografía y de simbolismo y paleta de color. Yo estoy fascinada. Es de verdad de los artistas más completos que yo, que he visto 300 años de historia sin parar, veo a la Doja Cat y digo, hija, esa niña sabe cosas, ¿eh? Esa niña va adelante, esa niña va muy adelante. Y la segunda,
Ya no tanto, al principio sí. Una paisana mía, la Rosalía. Claro. La Rosalía, su mal querer, yo fascina. Es un romance del siglo XIV, puesto en el reggaetón, qué cosa, con la iconografía del video. Estoy molo mogollón. Pero la verdad es que molo mogollón con la Doja. La Doja Cat, Doja. para mí, es lo mejor, la Doja. Saludo a la Doja, beso a la Doja. Saludos, que nos escucha seguro. Gracias, claro. Pues muchas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes, a vosotros. Y los espero en el teatro y que me lleven, que me escuche mi amiga la Doja, para que me mande algo de regalo. Yo le mando un pastel de pistache. Y pues de Bárbara volvemos con Luis porque vamos a hablar un poquito, también es una dinámica, pero un poquito acerca de historia. ¿Va? Sopas. Entonces, este es de respuestas... Soy muy mal en historia. No es examen. No es examen, no es examen, no es examen. Me pone nervioso los exámenes. No es examen. Porque luego me dicen, tus dinámicas parecen examen, pero no. Paz mundial. Perfecto. Gracias, paz mundial. Esa es de respuestas cortas. Exacto. ¿Personaje histórico favorito? ¿O que te Uy. guste? Híjole. Creo que Baruch Spinoza, un filósofo, científico y literato que es de mis grandes mentes. Yo creo que Baruch Spinoza sería mi personaje favorito. Ok. Mira, yo no lo ubicaba y puedo ir con la siguiente pregunta. ¿Momento o personaje de la historia de México del que casi no se habla y debería conocerse más? Momento de la Ciudad de México, ¿De la historia de México, yo creo que del virreinato. Yo creo que el virreinato fue un periodo que por la política del PRI, ¿no? De exaltar lo prehispánico y lo independentista, se quedó muy corto. Y creo que si la gente conociera más el virreinato, entendería más a México y lo aprendería a amar más. Creo que el virreinato hace falta. Ok. Si pudieras viajar en el tiempo a un momento de la historia de México y quedarte ahí por una semana, ¿qué momento sería? La conquista de México-Tenochtitlán. Okay. Siempre he pensado eso. Ver la caída del Templo Mayor, ver cómo fue el momento de la conquista. Ahí sí me encantaría ir. Okay. ¿Cuál ha sido el tema o personaje más difícil de abordar en Las Meninas? Híjole. Creo que... yo creo que la revolución fue el periodo más difícil porque teníamos tanta cantidad de información que contar de tantas personas que tardamos muchísimo en encontrar el hilo conductor de todo. Creo que ese fue el más difícil. Es historia, pero también regresamos un poco a Las Meninas. ¿Qué es lo más divertido de hacer Las Meninas? Ay, la mera verdad, el jueves cuando sales, ver reír al público, ay, híjole, no está bien padre. O sea, ver cómo lo disfrutan y saber que se fueron con una experiencia padre y aprendieron algo de historia y les gustó, o conocieron un personaje o cambiaron su forma de ver las cosas, eso es lo más bonito. ¿Qué es lo más difícil o complicado de hacer Las Meninas? A la situación actual, el contexto actual que tenemos dentro de la compañía. Ese es el contexto actual. Es lo más complicado que hemos tenido porque... pues habíamos venido trabajando 12 años de una manera y siempre cuando las cosas cambian, las estructuras cambian, y en lo que te agarras, ¿no? Ahora el proceso es así, ahora el proceso es asado, esta cosa está funcionando mal, también. No está mal, pero ha sido difícil. Ya el nivel de profesionalismo que tenemos... Toda la gente que hacen todos los departamentos que conforman la empresa Meninas de 30 y pico personas. Es un reto padre, ¿eh? Ha sido, órale, a ver, ahora administra y en diseño, venimos de una llamada de diseño, ¿no? Y ya hay otra persona. O sea, crece. ¿Por qué? Porque hay que invertir. Hay que crecerlo más. ¿A dónde lo llevas? Entonces, incorpora más gente, da nuevas responsabilidades, divide responsabilidades, administra, producción. Eso es lo más complicado. Entonces, se nos juntaron esas dos cosas, que la estructura interna de Meninas en cómo colaboramos cambió drásticamente para bien y al mismo tiempo que somos ya un chorro, ya somos una empresa. Entonces, esa ha sido para mí la parte más difícil en subir este nuevo escalón. Claro. Momento, ahorita ya me dijiste personaje, pero momento favorito de la historia de México. Mi momento favorito de la historia de México, ahorita en este instante, digo, va cambiando en la vida, pero ahorita puedo decir que en el que estamos viviendo. Okay. ¿Por? Sí.
Porque me tocó ver muchas cosas. Me tocó ver un México saliendo del COVID de una manera muy interesante. Una sociedad proactiva después del terremoto del 17. La lucha del feminismo, ¿no? El ganar de esas trincheras. Soy yo de izquierda, completamente, por familia y por elección. Entonces, ver que la izquierda lleva un segundo proceso aquí, no es la izquierda que yo quisiera, definitivamente, pero ver eso, independientemente que nos caiga bien o no Claudia Sheinbaum, el hecho de haber visto por primera vez, yo con mis ojitos, una mujer, 2 mujeres concursando a la presidencia y una llegando, de verdad, es algo que creí que no iba a ver. Entonces, verlo y que sucede es wow, es como wow, me han tocado ver muchas cosas. Entonces, siento que es muy bonito este momento que estamos viviendo. Y tal vez la respuesta sea similar, pero ¿cuál es el momento favorito de tu historia? Uy, ahorita me siento muy contento, me siento muy, muy feliz de hacer lo que me encanta. Siento que he vivido muy rápido, tengo a mi corta edad, pues siento que he tenido mucha carrera, mi doctorado, mis 2 maestrías, mis 2 carreras, ¿no? Pero poder estar haciendo esto que no hay en ningún otro lado del mundo, poder ser la cabeza creadora y el director y haberme dedicado a trabajar hasta en 7 trabajos diferentes para mantener meninas durante 10 años, porque ahorita todo es muy bonito, se ve muy bonito allí y en cartelera y todo, pero yo no dormí durante 10 años. Trabajaba, me levantaba a las 6:30 de la mañana y me dormía a las 2 de la mañana, diario, 24/7 por 10 años, no tuve vacaciones. De verdad, fueron 10 años corridos y 10 años de negociación aquí, negociación allá, conoces a fulano, mengano, vas escalando, jalas dinero, jalas otro proyecto, bien, ya cayó este dineral, vámonos a invertir en meninas, aunque uno se quedara comiendo atún. Entonces, ese orgullo, ¿no?, de haber invertido mi dinero, mi esfuerzo, ¿no?, en mi proyecto que se llama Meninas, mi hijo, ¿no?, y ver ahora un Meninas que llena los jueves, que la gente le encanta, es qué bonito poder llegado a este momento en el que me considero muy afortunado porque estoy escribiendo mi libro de Inquisición, vivo de historia, voy y restauro cosas, monto exposiciones, viajo por el mundo, hago meninas. No, o sea, es súper bonito que tengo el enorme privilegio de haber estado rodeado de la historia y de haber podido siempre dedicarme a lo que quiero. Entonces, es un gran momento. Qué bonito, sí. qué bonito lo dices. Y ya con esto vamos a ir cerrando. Faltan unas preguntas nada más, pero esta siempre la hago y la quiero hacer porque es un poquito el otro lado. ¿Cómo llevas la crítica tanto positiva como negativa hacia Meninas? Es muy padre. Siempre hemos hecho esto de bienvenidas las críticas, ¿no? Porque uno como persona está dentro de su conciencia y de su mundo, entonces es muy interesante escuchar al de afuera que ve cosas. Y la segunda, siempre hemos tenido claro que no es un show para mí, es un show para el público. Entonces la crítica yo la aprovecho mucho, la acepto mucho y también pues, nos permite mejorar y corregir. Pero también, y eso es lo que le pone como pimienta al ambiente, luego también ves estas críticas muy enojadas, ¿no? Y es como de, órale, qué padre que esté generando una cosa, ¿no? Para tanto recibir y generar una crítica constructiva como una crítica negativa, ¿no? Donde se ve envidia o donde se ve como la gente a veces hasta quiere sacar provecho, ¿no? Y está padre, está bonito, ¿no? Porque te vas dando cuenta que vas generando un proyecto sano, amoroso, honrado, ¿no? Y que la gente lo va sosteniendo. Y también eso me ha generado la tranquilidad de que en todos estos años ha sido, de verdad, un porcentaje ínfimo de una crítica negativa. O sea, es impresionante ver cómo 90 y tanto % de lo que nos recibimos es cosas padres. Es cosas padres, ¿no? De gente teatrera y de gente no teatrera. Y es bonito. Y dices, órale, va. Por lo menos trato de hacerlo siempre bien.
bien desde la parte ética, para que justamente regrese así. Y al parecer ahí va. Volviendo a este concepto de la isla, en Ujú. este concepto imagina que en esta isla tenemos un cofre del tesoro. Ujú. Y en ese cofre están las cosas, que ya más o menos lo dijiste, pero en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro y las meninas. ¿Cuáles son las cosas valiosas que te ha dejado que hay en ese cofre? El primero es la satisfacción de ser un divulgador de historia, porque ahora como académico te hablo, es bien difícil para el historiador, ¿no? Somos como cuentacuentos y como que la gente no nos pone mucha atención. También nos lo hemos ganado a pulso, o sea, el concepto de historiador de moñito en su mundo de biblioteca y Sí, que sí, no sí. aporta nada, eso también nos lo ganamos a pulso. A ver, el historiador tenía que haber sido un historiador más proactivo, más conectado con la gente. Nos quejamos de que, ay, la gente no sabe historia. No, pues nunca le enseñamos bien. O sea, ¿cómo van a aprender historia si nunca le enseñamos bien? Entonces, abriendo el cofre, esa sería el primer gran tesoro, la satisfacción de poder ser un divulgador y de que sí doy clases, doy conferencias, doy pláticas, hago libros, pero el hecho de ser un divulgador en escena, eso es una de las grandes satisfacciones. 2, el crecimiento de 12 años que tuve. Yo nunca creí que me iba a dedicar al teatro, jamás me vi dedicándome o viviendo del teatro, y poder hacer teatro en México, conocer tanta gente tan increíble, proyectos fantásticos, actores, bailarines, productores, diseñadores, creativos en general, es wow, así como veo los fregones que son los académicos en las universidades donde trabajo y mis alumnos también, y dices, qué gran futuro hay en México con esta gente. Volteas a ver el teatro mexicano, la escena del teatro mexicano y es apabullante, es increíble ver estos proyectos y estas eminencias y dices, wow, qué bonito poder ser parte, ¿no? De estas generaciones o estar en el mismo lugar que ellos, ¿no? O codearte o conocerlos a ellos, ¿no? Conocer a productores, creadores, conductores, cantantes, es como, wow, qué bonito. La tercera es que estoy muy feliz de lo que he madurado. O sea, Meninas me ha enseñado, y eso últimamente, a ver, soy yo. Soy Luis Huitrón, creador de esto, ¿no? Y me tengo que comportar a la altura, me tengo que responsabilizar a la altura. Tengo este compromiso muy grande, porque Las Meninas ya es algo grande, y ese es mi compromiso como actor, productor, socio económico mayoritario, como logística, todo, y esto es Las Meninas, no voy a defraudar, no quiero defraudar, no, estos shows tienen que quedar en el ideario colectivo como qué grande época fue esa, ¿no? Ese proyecto dio mucho, aportó mucho, hizo mucho, siempre bien, siempre con la excelencia, siempre con lo digno, con el amor al público, que además le está gustando, entonces la responsabilidad es todavía más grande. Esos serían como los 3 grandes regalos o aportes que estarían ahorita en mi cofre. En tu cofre. Muy bien, muy bien. Muy, muy bonito cofre. Y no, o sea, dices mucho y hablas mucho de la excelencia y como de ir más, ¿no? De no conformarte, de ir más. Y no puedo dejar de pensar, o sea, yo siempre voy a pensar ya en el musical de Las Meninas, o sea, yo ya lo voy a esperar. O sea, es claro, lo narras, lo dices y claro, o sea, y tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido, entonces, lo esperaré y lo esperaremos y ojalá. Pero que van a volar todos, ¿eh? O sea, no, yo me lo estoy imaginando así como Lolita Cortés en Peter Pan, así bolas, ¿no? Así todos. Sí, todos. no. Es que ese final va a ser épico. Tienen que volar. O sea, tienen que volar y que el cuadro los absorba. Bueno, en fin. Obvio. Increíble. Y para terminar, como te lo mencioné antes de empezar a grabar, ahora toca que tú me hagas una pregunta a mí. ¿Me puedes regresar alguna de las que te hice o crear una nueva pregunta? Yo tampoco no sé mucho de historia, entonces yo sí no sé de historia. Entonces, ¿examen de historia, por favor? No. No, a mí me gustaría preguntarte, viendo todo lo que has hecho pues, en las otras entrevistas que he escuchado, pero también ahora ya viviéndolo aquí contigo, poder vivir la experiencia de que me recibieras aquí y ver todo lo que haces, es ¿por qué lo haces? ¿Por qué quieres compartirlo? ¿Qué es lo importante que estás viendo desde tu perspectiva en el mundo teatral que se necesita? Digo, es una obviamente pregunta obvia, pero desde tu perspectiva para compartirlo al mundo. Sí.
Es curioso porque te refieres específicamente al podcast, ¿no? O al proyecto. Sí, estas ganas de hacerlo, sí, ¿no? sí. Y hacerlo tan bien, además, Sí. porque Ay, lo haces muchas muy gracias. bien. No, es que se nota, lo que hablábamos ahorita. La edición, o sea, tú está tan cuidado, tan bien hecho. Oye, volvemos a las cosas bien hechas, ¿da gusto? Da gusto. Yo creo, bueno, lo voy a dividir en dos partes. O sea, creo que el hecho de hacer el formato y hacer el hablar de teatro, hoy lo pensaba y lo reflexionaba en el tipo de difusión que yo hago. O sea, es decir, yo al hablar de teatro estoy haciendo difusión. Y entonces de repente los RPs me invitan y voy, pero luego veo como otros medios, y no digo por comparación, pero me doy cuenta y digo, es que yo siento que yo no sé si realmente yo estoy haciendo una difusión tradicional. O sea, a mí realmente lo que me interesa es esto. O sea, a mí lo que me interesa es platicar con la gente, y yo como espectador veo algo y tengo esta curiosidad y digo, quiero preguntarle cómo hizo eso, quiero preguntarle esto. Y entonces tener estos espacios donde podemos platicar con la gente que yo veo en escena y que admiro, para mí es lo primordial. Ya que sirva de difusión, pues qué chido, ¿no? Claro. Pero si me explico, o sea, empiezo un poco desde ahí. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces creo que es eso. O sea, es como estas ganas de compartir y decir, quiero que este momento que es especial para mí, la gente lo pueda escuchar. ¿Y por qué en el formato de podcast? Porque creo que me da más tiempo, o sea, puede ser algo más largo, y porque yo soy muy perfeccionista. Entonces, yo cuando veo otras cosas siempre digo como de, pudieran haber hecho esto. Entonces, en lugar de decir, pudieran haber hecho esto, mejor hazlo tú. Claro. Y entonces, por eso digo yo, pues yo... Y por eso me tardo a veces en sacar los episodios. A veces esta broma de que siempre mis episodios salen ya cuando se va a acabar la temporada. Pero porque tardo mucho, o sea... Sí, o sea, como que me tardo mucho en hacer las cosas, pero porque me gusta hacerlas como con cuidado. Le echo ganas en eso, pues, y me gusta que la gente pueda disfrutar eso. O sea, que se escuche bien, que esté... O sea, que vaya acompañando. O sea, no sé. Yo creo que es eso. No, pues muchas gracias, porque también hay mucho espacio, hay un nicho muy grande, ¿no? De periodismo teatral en México, y aparte desde muchas trincheras, porque no solamente una, ¿no? Y qué padre, a mí te agradezco mucho porque nos enteramos los creativos, ¿no? Y el público como público general nos enteramos de qué cosas hay detrás. Y eso es lo verdaderamente rico, ¿no? De los proyectos. Sí, como conocer justo los procesos, y creo que también para mí importante es como darle este toque personal. A veces se habla mucho de que el periodismo tiene que ser como más directo, que la difusión es muy decir, solo informa esto. Y aquí es como, pues, ponerle un poquito de, aunque suene cursi, como de mi corazoncito, ¿no? Y entonces, y justo en la plática y en las dinámicas y en crear y en pensar. Y me gusta mucho pensar en los detalles. O sea, me gusta mucho pensar en, voy a ver una obra y entonces, ¿qué de la obra me puede servir para hacer una pregunta o para hacer algo? Entonces, como que eso es lindo. Pues te agradezco mucho, Luis. No, hombre, gracias a ustedes y los esperamos en los siguientes episodios, hay meninas para rato. Muy bien, me encanta. Para rato, y tendremos un episodio muy interesante la siguiente temporada. Es verdad. Mira, lo dijiste muy bien, porque justo me parece la mejor forma de cerrar. Es nuevo. Sí. Nuevo episodio, nuevo tema. ¿Podemos tener alguna pista? Claro que sí, por supuesto. Es un tema que le traíamos mucho ganas desde hace mucho tiempo. Es un tema que vamos a hablar de una mujer. Ok. Es un tema feminista. Ok. Sí, padre, feminista y femenino. Esa es la belleza, la belleza. De una de las mujeres, seguramente alguien ya lo descubrirá, ahí les va, pero no vamos a decir nombres, pero es una de las grandes mujeres de la independencia que quedó tipificada como la bonita tonta que no hizo nada y que ya salió en Leona Vicario y ahora tiene su propio show. Entonces vamos a hablar de una de las heroínas más importantes de la independencia, que era rubia además. Ya lo dijiste. Entonces va a ser padre, y esperen, porque igual, así como hicimos esto de la cárcel, estamos construyendo toda una campaña publicitaria fantástica alrededor del concepto de ese nuevo show. Wow. Y va a ser en 2 meses más o menos, estrenamos. Okay, muy bien. Nuevo de toda novedad. O sea, para agosto, supongo. Para agosto, mediados de agosto, yo creo estrenaremos. Muy bien, perfecto. Pues ahí estaremos al pendiente. ¡Qué emoción! Sí. Ya me emocionó, porque ya por ahí, ya que se dijo que era, claro. Pero bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Esta fue la Isla de las Meninas y también la Isla de Luis Huitrón. Gracias, Luis, por tu visión de la historia y del teatro.
por ese empeño que le pones a este proyecto y ese amor que se nota que le tienes al teatro, a la historia y que se ve en escena, ¿no? Cuando interpretas a Bárbara. Gracias también a Gina Granbé por hacer posible esta entrevista. Me parece muy interesante y enriquecedor tener la visión de alguien que no estudió teatro como tal, que viene de otro universo, que viene del universo de la historia, pero que al final el teatro también cuenta historias. Y qué bello poder unir esos dos mundos y contar nuestra propia historia como país a través del teatro. Gracias a toda la compañía de Las Meninas, a Luis, a Gina y a los demás miembros del elenco que enviaron sus audios para la intro. También quería que sus voces fueran parte de este episodio especial. Muchas gracias también por ser parte. Y pues larga vida a Las Meninas. Recuerden que actualmente pueden ver Las Meninas contra el Santo Oficio los jueves a las 8:45 en el Teatro Milán, hasta el 25 de julio. Se les recomienda comprar con anticipación porque están agotando, están muy sold out. Entonces, pues compren con anticipación porque creo que para este jueves ya quedan muy poquitos o capaz y cuando salga este episodio ya no queda ni uno. Entonces, pues todavía les quedan varias fechas hasta el 25 de julio para que puedan ir, anticipen su compra, porque si llegan el mero día, lo más seguro es que no haya o los manden hasta arriba y hasta atrás. Entonces, pues compren con tiempo. Pero no se preocupen, porque si no alcanzaron esta temporada, pues Las Meninas sigue todo el año, pero pues este tema ya no, o sea, ya valió, pero pueden escuchar otro tema, que por cierto ya nos adelantaron cuál es el siguiente tema. Que si vieron Leonora, de seguro ya saben de qué personaje se trata, de qué mujer se trata. Pero bueno, si quieren estar al pendiente de lo que pasa con Las Meninas, porque también luego dan funciones de repente en otros lugares fuera de la Ciudad de México, pueden entrar a su Instagram, que están como Somos Las Meninas, y ahí las pueden seguir, les pueden seguir, entonces ahí pueden checar qué están haciendo. Antes de terminar este episodio, quisiera nada más agregar algo a mi respuesta a la pregunta que me hizo Luis al final de la conversación. Y quería agregar que sí hago el podcast porque me encanta entrevistar, la curiosidad hace que quiera conversar con las creadoras y creadores, ¿no? Y poder tener esta conversación, pero también porque me gusta compartir esa conversación y me gusta que eso pueda conectar con las espectadoras y espectadores de teatro, con la gente que hace teatro también, ¿no? Con otras creadoras y creadores. Entonces también por eso lo hago, porque me gusta la idea de generar conversación, de generar diálogo, ¿no? De crear una especie de comunidad. Así que gracias a ustedes por escuchar, gracias también a quienes me escriben de repente ahí por Instagram o por Twitter, comentando que escucharon el episodio del podcast, que vieron una obra que recomendé. Entonces muchas gracias por ser parte y obviamente mi intención es que el teatro se vea y se difunda, ¿no? Obviamente. Espero que no se haya malinterpretado en mi respuesta. Simplemente hablaba de que a veces yo tengo la cabeza puesta en otro lugar o mi foco está un poco en otro lugar y no hago una difusión como muy tradicional, por así decirlo. Pero ojo, creo que todos los tipos de difusión, desde la difusión más tradicional en los medios como la televisión y el radio, son importantes. Y también la difusión que se hace en redes sociales, que me parece muy valiosa. Todos los podcasts de teatro que hay, las páginas de Instagram, los usuarios de TikTok, o sea, la gente que está buscando otras formas de comunicar el teatro y el teatro mexicano me parece muy valioso y muy importante, así que a seguir difundiendo cada quien de la manera que pueda, de la manera que quiera, justo con su esencia, pues me parece muy lindo y que siga existiendo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes, estoy como @rcenateatro en Instagram y en Twitter o X, y en TikTok estoy como @rcena_teatro. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.